Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo seminario de SADIT Online. En el día de hoy vamos a tratar sobre los marcadores secundarios del screening de primer trimestre y ya le doy la palabra al doctor José Ochoa, que es quien va a coordinar este seminario. La verdad que seguramente va a estar excelente por los disertantes y coordinador y panelista. José, adelante. Gracias por coordinarlo. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva controversia de la SADIP y esta propuesta que estamos tratando de implementar en SADIP está destinada a tratar algunos temas que generan opiniones o conductas médicas diferentes en la medicina fetal y vamos a abordar, como lo decía Laura recién, en el día de hoy vamos a abordar argumentos a favor o en contra de la utilización de los marcadores secundarios del primer trimestre. Y sabemos que el interés generado allá por el año 85 por Beril Benacerraf con la descripción del pliegue nucal en el segundo trimestre como marcador para la detección de trisomía 21 y que luego fue trasladado al primer trimestre por el doctor Kipros Nicolaides con el acuñamiento del término de translucencia nucal en el año 92, dio después como un resultado la incorporación del tamizaje combinado ya en el año 95, utilizando edad materna, longitud cráneo-caudal y la translucencia nucal, y poco tiempo después se incorpora la bioquímica desde el año 97 en adelante. Y estos son considerados marcadores primarios para neuploidías que demostraron utilidad no solamente para trisomía 21, sino también para otras aberraciones cromosómicas. Se describen posteriormente otros marcadores como el ductus venoso, el hueso nasal y la regurgitación tricuspidia, conocidos como marcadores secundarios. Y su utilización como screening universal ha sido propuesto, pero no todos los centros realizan tamizaje de aneuploidías en primer trimestre o los utilizan de una manera rutinaria. Como marcadores secundarios. Y su utilización como screening universal hay un eco. Pero no todos los centros realizan tamizaje de aneuploidías en primer trimestre o los... Ahí estamos. Entonces, para esta controversia hemos convocado a los doctores Adolfo Echegaray, jefe de la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Universitario Austral y expresidente de la SADIP, quien está a favor de la utilización universal de los marcadores secundarios en el screening de primer trimestre, y por otro lado al doctor Horacio Aiello, médico del Servicio de Obstetricia del Hospital Italiano y también expresidente de la SADIP, quien nos dará los motivos para no utilizarlos de una manera universal. Cada ponente dispone de 15 minutos para su argumentación y luego vamos a dar 5 minutos de derecho a réplica para finalmente darle lugar a los panelistas y contestar las preguntas de la audiencia. Así que dicho esto, le damos la palabra al doctor Adolfo Echegaray. Primero hacemos la votación, ¿te parece, José? Hacemos la votación. Vamos a votar primero en relación al screening combinado del primer trimestre, los marcadores ecográficos secundarios, hueso nasal, ductus venoso y válvula tricúspide. ¿Deberían usarse? Y lo que ustedes tienen que responder es sí, siempre deberían usarse, no, no deberían usarse, o podrían usarse en forma contingente por personal especializado ante un riesgo intermedio o dudas en el screening combinado. Entonces, a partir de ahora, y tienen 20 segundos, ¿está bien para votar? Perfecto, sí. Hola a todos.
Creo que ya estamos, entonces. Analizamos y compartimos los resultados. Entonces, el resultado es 57% sí, siempre deberían usarse. No hay, es un 0%, es decir, todos están en contra de no deberían usarse. Los marcadores secundarios, todos están en contra que lo dejemos de lado. Y hay un 43% que dice de que podrían usarse de una manera contingente por personal especializado. Entonces, vamos a escuchar la ponencia primero del doctor Adolfo Echegaray. Gracias, José. Voy a poner ahí. Así, a ver. Bueno, ¿ve mi pantalla? ¿Pueden escucharme y ver la pantalla? Perfecto. Bueno, de vuelta, gracias por la invitación. Y bueno, voy a decirles un poco lo que pienso al respecto. Parte va a ser, digamos, opinión, parte va a ser experiencia y parte va a ser evidencia bibliográfica, ¿sí? Y bueno, la idea es no pelearnos con Horacio, ¿sí? Que es una persona a quien respeto mucho porque tengo mucho afecto y bueno, y a quien he aprendido muchas cosas, así que nada, voy a ver, esto, como ustedes sospecharán, procrastinador como soy, lo dejé para el último día, así que esta charla la hice hoy y no, tomé la precaución de tener que analizar 5.000 datos en la mañana de hoy, pero bueno, creo que llegué a algunas cosas interesantes. La primera parte de la argumentación va a ser lógica, ¿sí? Sin datos y pensando algunas cosas. La segunda parte voy a mostrar algunas cuestiones bibliográficas y la tercera va a ser basada en algunos datos propios, a ver qué conclusiones podemos sacar, ¿sí? Y como decía José, a ver, bueno, esta película ya la vimos, ¿sí? Al principio cuando apareció la radio, la gente pensó que, digamos, nadie iba a ir más al cine, y cuando apareció la televisión, la gente pensó que no íbamos a escuchar más la radio, y cuando apareció Netflix, la gente pensó que no íbamos a ver más tele, ¿sí? La realidad es que cada uno de estos nuevos adelantos se ensambla sobre lo anterior, y a mí me parece incomprensible esta idea de tratar de, digamos, dejar de lado cosas que nos han contado mucho tiempo aprender e implementar porque aparece algo bueno y por ahí mejor, ¿sí? En cuanto al screening de aneuploidía, sabemos que sí, a lo largo de los últimos 50 años, si quieren, digamos, la edad materna le dejó el podio primero a la bioquímica sérica del segundo trimestre, que le dejó a su vez el podio a la translucencia nucal en los años 90, que le dejó el podio a su vez al screening combinado en el 96. Después aparecieron los marcadores adicionales, ¿sí? Que en esa época se llamaban nuevos marcadores, ahora ya de nuevos no tienen nada. Yo a mí me gusta llamarlos marcadores adicionales, más que marcadores secundarios. Y por último, la última revolución fue el señor ADN libre, que desbancó a todos. Y en paralelo hemos visto un ascenso, un aumento bastante vertiginoso en lo que es la tasa de detección de screening de aneuploidías, que si miramos los últimos metaanálisis, tanto para embarazos simples como para dobles, son impresionantes, ¿sí? O sea, tasas de detección arriba del 99% para trisomías 21 y 13, arriba del 97% para trisomía 18, arriba del 95% incluso para la monosomía del X, incluso con menos datos, muy buenas performances para aneuploidías sexuales. Y estos resultados se mantienen bastante bien para embarazos dobles. Es decir que, bueno, como hemos dicho hace varios años, game over para el tema de cuál es la mejor forma de hacer pesquisa o screening de síndrome de Down. Conceptualmente, si no estuvieran los costos y la plata en el medio, esto está resuelto, ¿sí? Pero así como el ADN libre tiene muchas ventajas, también tiene algunas desventajas. Es más costoso, no informa sobre anomalías estructurales, no informa sobre riesgos de disfunción placentaria y algunas otras cosas que nos importan de complicaciones, digamos, prevalentes en el embarazo. Si ustedes me dicen, vos estás hablando de ADN fetal, pero te dijeron que hables de marcadores adicionales. Bueno, estén conmigo que quiero argumentarlo lógicamente. Bueno, y esto está haciendo que algo a lo que estábamos acostumbrados, que era primero ver el fenotipo y en base a un fenotipo pedir un estudio genético, incluso no siempre en el primer trimestre, habitualmente en el segundo trimestre,
se invirtió y quizás en los próximos años, primero nos vamos a encontrar con que un feto tiene un problema genético y después, antes digamos de que se exprese fenotípicamente, ¿sí? Entonces, la primera parte es la reducción al absurdo, que es un procedimiento lógico que se usa a veces en matemática. Entonces, ADN, no TN, es decir, si yo me pongo a contraargumentarme a mí mismo y digo, a ver, si no vamos a usar los marcadores adicionales, ¿por qué no vamos más allá y no usemos directamente la translucencia nucal? ¿Sí? Bueno, sabemos que no todo es trisomías, ¿sí? Y que si, digamos, como en algunos países de Europa pretendemos saltearnos el screening del primer trimestre, nos vamos a perder el diagnóstico de algunas enfermedades cromosómicas antes, ¿sí? Hay bastantes papers que han explorado esto, ¿sí? Entonces, no parece ser una buena idea. Quizás esto sea temporario hasta que las pruebas de ADN nos permitan ampliar eso, pero sabemos que cuanto más queremos abarcar, también más vamos a agregar de tasas de falso positivo y por lo tanto vamos a perder una de las principales ventajas que tiene este test, que es una muy baja tasa de falso positivo, ¿sí? Y además, en esta época donde ya el problema digamos, de las trisomías está resuelto, queremos, digamos, cribar otros problemas que siguen en esa lista, ¿sí? Y para cribarlos, digamos, algunos son genéticos y otros no, tenemos que mirar el fenotipo del feto, tenemos que adaptarnos a un fenotipo quizás al que no estamos acostumbrados, o a un fenotipo que cada vez conocemos mejor, y que incluso se va a mover hasta etapas anteriores de las 11 a 13 semanas, porque, digamos, cada vez tenemos mejor equipamiento. Entonces hay estudios que muestran que esta ecografía morfológica precoz, donde miramos fenotipo, nos permite detectar muchas cosas que nos importan tanto o más que las aneuploidías, ¿sí? Entonces, estamos avanzando hacia este tiempo de una ecografía morfológica precoz. Y si dejamos de lado la translucencia nucal, hay digamos, un rendimiento adicional que perderíamos, que podríamos haber visto revisando la translucencia nucal. Entonces, supongamos que vale la pena, y eso que no hablé de otras cosas que son importantes en el primer trimestre, ¿sí? Como ver que el feto esté vivo, ver que si es un embarazo gemelar, qué tipo de embarazo gemelar es y cómo lo tengo que seguir, hacer cribado de disfunción placentaria, que es probablemente la intervención obstétrica más importante de la que disponemos hoy en día para cambiar la historia natural de una de las complicaciones más importantes. Pero bueno, supongamos entonces que por todo eso vale la pena mantener, digamos, la evaluación del screening del primer trimestre y mirar la translucencia nucal. Si yo miro la translucencia nucal, ¿cuál es el esfuerzo adicional para mirar el hueso nasal? 0, porque está en el mismo plano medio sagital, o sea que si yo hice una buena translucencia nucal, estoy obligado a mirar el hueso nasal, ¿sí? ¿Cuál es el esfuerzo adicional de, si voy a medir la frecuencia cardíaca en el feto, porque tengo que ver si está vivo, ¿sí? y si tiene una taquicardia o una bradicardia, mirar cuál es el flujo en la tricúspide, ¿sí? Probablemente muy poco, ¿sí? Y después nos quedaría solamente el ductus venoso como algo en lo que me tendría que tomar un esfuercito más de ir a mirar este pequeño vaso que está en el hígado, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya lo dije, no importa. ¿Qué nos dicen las sociedades científicas? Bueno, no voy a dedicarme a evaluar todo lo que dicen las sociedades científicas, pero si miramos lo que dice Schoch nos dice que, bueno, que si efectivamente tuvimos un ADN fetal negativo, probablemente no deberíamos evaluar los marcadores adicionales. Pero también nos dice que deberíamos medir la translucencia nucal, pero no deberíamos ni siquiera tomarnos el trabajo de calcular el riesgo, ¿sí? Y esto, bueno, también convierte a la translucencia nucal más que un marcador, digamos, que uno va a incluir en una fórmula para calcular un riesgo, en una malformación más. Y quizás por eso deberíamos subir el punto de corte a 3.5, algunos dicen más, 4, 5, ¿sí? Pero si queremos medir bien la translucencia nucal, deberíamos también quizás mirar los marcadores blandos, ¿sí? Estos marcadores, como ustedes saben, aparecieron en una época donde había mucha gente que recibía un riesgo intermedio y tenía que tomar una decisión. Entonces, para ayudar a polarizar esas decisiones, aparecieron los marcadores adicionales, que, de vuelta, hay algunos de ellos que son básicamente fenotipo, y hay otros
que son fisiología fetal, ¿sí? Son buenos marcadores desde el punto de vista metodológico porque tienen, digamos, cocientes de verosimilitud, likelihood ratio arriba de 10, ¿sí? 20 para el hueso nasal, 55 para la regurgitación tricuspidia y 22 para el ductus venoso. Y, a ver si vamos a seguir. Y en particular el hueso nasal nos obliga a mirar la cara. Y mirar la cara es algo que no podemos dejar de hacer en esta época en donde ya estamos queriendo saltar de las trisomías hacia los síndromes genéticos. Entonces, mirando la cara, voy a ver caras que me llaman la atención, voy a ver caras que tienen micrognate, que es un fuerte, digamos, marcador asociado a enfermedad genética, voy a sospechar e incluso diagnosticar hendiduras faciales, o sea que, y bueno, y ni hablar de también algunas otras cuestiones, como por ejemplo, sospechar cada vez más temprano algunas displasias esqueléticas, ¿sí? Y a veces, digamos, estos bebés, como en este caso, tienen cariotipo normal, ¿sí? O sea que si hubiéramos hecho un ADN fetal y hubiéramos salteado la translucencia nucal, nos hubiéramos encontrado, si es que sobrevive este feto al primer trimestre, con este desastre en el segundo trimestre. No voy a hablar más del hueso nasal porque yo creo que Horacio no va a hablar muy en contra del hueso nasal, habiendo sido uno de los coautores de las primeras validaciones que se publicaron con respecto al hueso nasal, ¿sí? ¿Qué hay de los otros marcadores, digamos, flujométricos? Bueno, el ductus venoso tiene una asociación independiente con muerte fetal, ¿sí? Me habla de hemodinamia fetal, ¿sí? Y estos marcadores, además, por ejemplo, en embarazos gemelares monocoriales, también me pueden ayudar a sospechar, junto con la translucencia nucal, qué embarazos tienen más riesgo de tener la complicación, digamos, más peligrosa que tienen los monocoriales, que es digamos, el síndrome transfundido transfusor. Y, digamos, asociados a la translucencia nucal, ¿sí? Nos permiten mejorar, digamos, el screening de cardiopatías congénitas, ¿sí? Este es un estudio bastante reciente, publicado en el 2020, donde, digamos, a partir de como 101.000 casos evaluados en el primer trimestre en Londres, ¿sí? Excluyeron todas las anucleosidades y se quedaron con 93.000 y evaluaron cuál fue el rendimiento diferencial de una translucencia nucal aumentada, una translucencia nucal muy aumentada, una regurgitación tricuspidia, un flujo anormal en el ductus o cualquiera de ellas. Y fíjense que si yo miro una translucencia nucal aumentada es un tercio, una translucencia nucal muy aumentada es un quinto, la regurgitación tricuspidia llega a un 30%, ¿sí? El ductus llega a casi otro 30%, y si yo combino todos, llega a un 55%. Y después nos podemos divertir mirando para cada una de las digamos, cardiopatías que evaluaron cuál fue el rendimiento, que bueno, que es variable. Fíjense que, por ejemplo, para estenosis pulmonar o para un truncus, funcionó muy mal, pero para algunas otras, como por ejemplo displasia polioalveolar, funcionaron muy bien, 100%, ¿sí? Y cada vez se vuelve más relevante hacer diagnósticos tempranos de cardiopatías. Es decir, que si yo junto todo, puedo detectar la mitad de las cardiopatías. Digamos que es un grupo de enfermedades donde todavía tenemos una deuda importante en el diagnóstico temprano, ¿sí? Y poder referirlas, por ejemplo, tempranamente a una evaluación cardiológica. Esta es toda la revisión de la bibliografía digamos, la evaluación de los marcadores adicionales en cuanto a las cardiopatías, y fíjense que están bastante en línea todos, variando entre, digamos, un 20% y un 40% para el ductus, y un 2% y un 1.8%, no, perdón, este es la tasa de falsos positivos, perdón, y entre un 28% y un 33%. Bien, y otra cosa relevante que tenemos es, ¿qué pasa si no tenemos bioquímica? ¿Sí? En Buenos Aires la mayoría de los centros pueden usar bioquímica, en el interior del país todavía no está disponible en muchos lados. Bueno, usar los marcadores adicionales cuando no tenemos bioquímica es muy relevante y es muy importante, ¿sí? Porque convierte en un screening simple, que para lo que hoy en día es lo mínimo que se pide es insuficiente, en un screening quizás suficiente, ¿sí? O por lo menos que funciona mejor. Entonces, por ejemplo, para una tasa del 5% de tasa de falsos positivos, si yo, por ejemplo, sumo edad materna con translucencia nucal, con regurgitación tricuspidia, ¿sí?
tengo 84%. Si sumo el ductus, tengo 84%. Si sumo el hueso nasal y el ductus, tengo casi 90%, lo mismo que si sumo tricúspide con ductus. Y si sumo todo, llego a 95%, que no está para nada mal, ¿sí? Y por último, les quiero mostrar algunos datos que estuve hoy evaluando en una población de 5.012 pacientes con resultados perinatales completos que tuvieron el screening combinado en nuestra unidad, ¿sí? Entonces, en esa población, la prevalencia de aneuploidía fue casi un 1%, ¿sí? La prevalencia de cardiopatía fue casi un 1%. Acá tenemos CNVs y genopatías, o bueno, o, digamos, variantes génicas, ¿sí? Para que no me reten las genetistas, y malformaciones detectadas en el primer trimestre, ¿sí? Esto es, abajo van a ver el resultado perinatal, esto es aborto espontáneo, terminación electiva del embarazo, muerte intrauterina, recién nacido vivo, muerte neonatal, aneuploidías, mínimo, porque no todos se punzaron, o sea que el mínimo de aneuploidías son las que detectamos, pero quizás son más, en aquellas que tuvieron una ecografía del primer trimestre normal, en aquellos que tuvieron translucencia nucal arriba del percentil 99, ¿sí? Arriba del percentil 99 aislada, es decir, sin marcadores adicionales, y las combinaciones de 99 con hueso, con tricúspide, con ductus venoso, y lo mismo para translucencia nucal arriba del percentil 95 y para los marcadores adicionales Adolfo, aislados. Estamos en ¿Cuánto me tiempo, queda? Adolfo. Sí, esto es, explico estos cuadros y termino, y voy a la conclusión. Entonces, miren qué interesante, a ver, para translucencia nucal mayor al percentilo 99, tenemos 15% de aborto, 26% de muerte intraútero, 30% de aneuploidías, 18% de malformaciones adicionales. Si está aislada, este 26 baja a 10 para muerte intraútero, este 50% sube a 76% para recién nacido vivo, este 2% se convierte en 0 para muerte neonatal, y este 30% de aneuploidía se convierte en 5. ¿Sí? Ahora, si yo le sumo marcadores adicionales, sobre todo la tricúspide y el ductus aumentan muy significativamente el riesgo de aborto, ¿sí? Porque son marcadores de hemodinamia. Todas suman, muerte intraútero, ¿sí? En vez de 26, fíjense, 47% para hueso nasal, y para muerte neonatal también suman. Y en aneuploidía, fíjense que pasamos de, si es aislada, un 5% a casi un 70%. En percentilo 95 también pasa algo parecido. Si es aislada es 1% y pasamos como un 20% si se asocia a un marcador adicional. Para muerte también aumenta muchísimo, y fíjense lo que pasa con aneuploidía, ¿sí? Pasa de 2 a un 50%, y para malformaciones pasa de un 2 a un 32%. ¿Sí? Y por último, los marcadores adicionales, fíjense que solitos no predicen aborto, pero hay un riesgo residual, por ejemplo, de un 9% de muerte intrauterina con el hueso nasal, de muerte neonatal de un 5% con el hueso nasal, y de aneuploidía de un 5%, 4% y 1%. ¿Sí? Y además cardiopatías es un 5%. ¿Sí? Por último, entonces, bueno, si yo tengo una ecografía del primer trimestre normal, llámese translucencia nucal y ninguno de los marcadores, los resultados perinatales son muy, muy buenos. En resumen, ¿suman los marcadores adicionales hoy en día? Depende. ¿Depende de qué? De si voy a usar bioquímica sérica. Si trabajo en un centro de derivación, no me puedo dar el lujo de no mirarlos, tengo que mirar todo lo posible, porque lo que estoy tratando de hacer es ver si el bebé no solo tiene el síndrome de Down, sino si tiene cualquier otra cosa, y de si el feto tiene además una translucencia nucal aumentada o una bioquímica alterada. Si ustedes ya hacen medición de la translucencia nucal, agregar el hueso nasal no cuesta nada, es gratis, y los va a obligar a mirar la cara fetal. Si ustedes, agregan la regulación de tricúspide, también no les va a costar mucho, y los van a obligar a mirar el corazón. Si ya lo saben hacer, probablemente deberían seguir evaluándolos, y con ello tener una evaluación más detallada de la anatomía fetal, que es hacia donde vamos, con el beneficio adicional de aumentar la tasa de detección de malformaciones mayores y probablemente síndromes genéticos. Si tienen que aprender a hacerlo porque todavía no lo hacen, probablemente evaluarlos mejor en su evaluación de la anatomía fetal, y los va a hacer también medir mejor la translucencia nucal. Horacio, no te veo nervioso. Quiero que me respondas. Gracias. Bueno, gracias, gracias a la comisión directiva por invitarnos y discutir esto. ¿Se escucha bien? ¿Se ve todo? Perfecto. Muy Bueno, bien.
Me parece una iniciativa espectacular de la SADIP. Y no puedo menos que coincidir con Adolfo, así que la verdad, espectacular la presentación, Adolfo. Me tocó estar al lado de contra, pero bueno. Y ya vieron que la opción de no usarlo fue elegida por el 0%, así que tampoco pretendo convencer a nadie. Pero bueno, un poco repitiendo lo que decía previamente Adolfo, hoy sabemos que el screening convencional de translucencia nucal, voy a concentrarme en lo que podría ser un poco la realidad de nuestro medio, en la ausencia de ADN fetal, porque voy a concentrar en los marcadores ecográficos en ausencia de ADN fetal y la utilización para detección de anomalías de cromosomas, que es lo que utilizamos. Normalmente uno esperaría que utilizando la translucencia nucal, la edad de la madre y los marcadores bioquímicos, detectemos 90%, estos 18 de cada 20 fetos con trisomía 21. Recordemos bien la cifra de resultados positivos. Esto nos indica realmente cuántos estudios tendríamos que hacer, pero también nos indica si estamos calculando bien el riesgo. Si en un centro tenemos mucho más del 5% de resultados positivos, estaríamos automáticamente dando cuenta que estamos sobreestimando el riesgo. Y si tenemos mucho menos, estaríamos subestimando el riesgo. Como tuvimos la suerte con Lucas Otaño, una semana antes del atentado de las Torres Gemelas, porque volvimos justo el día antes, yo volví el día antes del atentado, de estar en el King's College Hospital, donde se hacían las primeras reuniones de la FMF, y escuchamos la presentación oral de Simona Chichero sobre la aparición de este nuevo marcador, que era la ausencia de hueso nasal en los fetos con trisomía 21, lo cual salió publicado 2 meses y medio después, en noviembre, con bombos y platillos, nada más, nada menos que en The Lancet. Y claro, como nosotros 2 meses antes estábamos ya habiendo prestado atención a esto, juntando datos, aparte de una carta al editor de Giovanni Moni, el segundo paper, como gracias a Adolfo, recordó Adolfo, sobre la asociación de hueso nasal y anomalía de cromosomas, lo publicado nuestro grupo. Así que digamos que estamos en esto hace 20 años, más o menos. Y como también dijo Adolfo, en un momento dado, todos los centros informaban screen con un esquema dicotómico, riesgo bajo, riesgo alto. Y al profesor Nicolai se le ocurrió dividir en 3 a la población para mejorar la performance del screening, y a un grupo de riesgo intermedio ofrecerle estos nuevos marcadores que eran el hueso nasal, el ducto venoso y la válvula tricúspide. Y con esto, recordemos de nuevo estas cifras, en vez de detectar 18 de cada 20 casos de Down, detectaríamos 19 de cada 20. Sí, pero básicamente lo más importante es que podríamos bajar a casi la mitad el tema de los resultados positivos, o sea, 3%. Bueno, con ese, digamos, interés, nosotros empezamos a mirar nuestros datos, y ya en el 2010, en SOGIVA, presentamos los primeros resultados nuestros de cómo funcionaba el tema del hueso nasal y el ducto venoso y la válvula tricúspide hace ya más de 10 años en nuestro centro. Fíjense que la tasa de falsos positivos era del 2,5 a 3,5, casi 4%. Claro, éramos 3 ecografistas, 4, y el consumo de screening era interno. Pero decidimos cambiar el esquema de hacer un screening combinado con un valor de corte de 1 en 250 a utilizar todos los marcadores que se pudieran, y como estaba recomendado, subir el valor de corte. Les voy a contar un poquito qué nos pasó y cuál es mi interpretación del resultado. El tema está que lo que era un consumo interno empezó a recibir una demanda enorme de otros centros, de otros médicos, aumentó muchísimo la cantidad de estudios, hubo que aumentar el número de operadores, y a cada uno que entraba no solamente tenía que acreditarse en la translucencia nucal, sino que le exigíamos que se acreditaran todos los marcadores para que fuera el turno que tuviera que sacar el paciente, se hiciera siempre lo mismo, obviamente. Pasaron muchos años hasta que nos llegó esta paciente. Les resumimos un screening que hicimos nosotros, que tenía una translucencia nucal normal, quizás un poco más alto de lo esperado en YouTube, pero dentro de valores normales, y fíjense
el resto de los marcadores ecográficos bien, pero tenía valores muy altos de beta-HCG y bajos de PAPA. El informe, sin embargo, decía que el riesgo de 1 en 200 había pasado de 1 en 340, que eso es una disminución de 1,7 veces, y fue informado como negativo. Pero lo que ocurrió fue que 6 meses después nos llamó el médico de cabecera de afuera de la institución diciendo que había nacido un niño con síndrome de Down, lo cual, digamos, de ninguna manera es preocupante porque uno sabe que, desde el punto de vista metodológico, quiero decir, porque sabe que si uno hace muchos screenings, obviamente que va a pasar esto. El problema es que era el mismo médico que 6 meses antes nos había llamado por un caso parecido, y dentro del año tuvimos un tercer caso. Entonces, eso obviamente que todos los ecografistas estaban acreditados, todos los años se acreditaban, pero de cualquier manera nos llamó la atención. Yo me pregunté, con estos marcadores bioquímicos tan alterados, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos informado los marcadores adicionales? Y el riesgo hubiera sido, en vez de 1 en 339, 1 en 20. Y cuando, sorprendentemente, cuando repetí esto en los otros dos casos, daba parecido, hubiera sido un screening positivo. Con lo cual decidimos hacer una revisión completa en el periodo del 2012 al 2018, con 20.000 pacientes, hubo más de 120 casos de anomalías cromosómicas. Fíjense la edad de la madre, que en ese momento consultaban, 33.2 años de promedio, muy alta, con un 38% de edad materna avanzada. Los marcadores bioquímicos estaban bastante bien, un poquito alta la subunidad, el papá, lo cual podría subestimar riesgos, de alguna manera. Pero cuando miramos la ecografía nos dimos cuenta que, si bien hasta 0,2 milímetros por centro es tolerable, estamos submidiendo, esta es la mediana de la Fetal Medicine Foundation. Este es el centro nuestro, estaba submidiendo 0,2 milímetros. Ahora vamos a ver el efecto de eso. Pero lo que más nos llamó la atención es que el registro de hueso nasal ausente y regurgitación tricúspida era muy bajo. No puse ductus venoso porque en todo este periodo de estudio la mitad de las veces se registró como ausente y después la Fetal Medicine Foundation cambió el paradigma de estudio y se empezó a hacer la pulsatividad, así que no era posible evaluarlo en forma única. Pero básicamente lo que estamos pensando es que estábamos subregistrando estos marcadores. Revisé la bibliografía para ver si había algún trabajo que fuera evaluable todo esto, y fíjense, este trabajo es multicéntrico, 2 ciudades diferentes de Estados Unidos, una de Alemania, otra de Turquía. Fíjense que el grupo que publica tiene una edad materna alta, pero lo que más llamaba la atención es que los datos positivos estaban, por ejemplo, el hueso nasal el doble, casi el doble de regurgitación tricúspide. Y para llegar a una detección del 95%, los autores reportaban una tasa alta de resultados positivos, 5%. Probablemente 3 decía la Fetal Medicine Foundation, probablemente porque estos tenían casi 35 años de edad materna. Pero lo llamativo es que cuando miramos nuestra tasa de resultados positivos, todo con el software de la Fetal Medicine Foundation, era 1%. O sea, con un valor de corte de 1 en 100, teníamos solamente 1% de los resultados eran positivos. Para llegar a un 3% como mínimo, hubiéramos tenido que tener un valor de corte muy laxo, o sea que más que ajustar el valor de corte, lo que teníamos que hacer era ver qué estaba pasando. Entonces, digamos, yo me pregunté, ¿cuál sería el efecto de subestimar en 0,2 milímetros la nuca? Este es un estudio promedio de nuestro centro, 34 años, la edad gestacional promedio donde se hace el estudio, y la translucencia nucal promedio. Fíjense, de 1 en 300 el riesgo le baja a 1 en 1300 y pico. Pero si yo subestimo 0,2 milímetros, el riesgo baja un poquito más, pero claramente el screening es negativo. Quiere decir que cuando yo hago una subestimación en la mayoría de la población general, no va a cambiar mucho la cosa. La translucencia promedio de las trisomías 21 es 3,6 milímetros. En este caso el riesgo sería 1 en 11, pero si yo subestimo 0,2, el riesgo sigue siendo positivo, así que es muy probable que la mayoría de los casos de trisomía 21, aunque esté subestimando el riesgo, sean detectados también. El problema, como por ahí Adolfo va a coincidir, es qué pasa en esa delgada franja cercana al percentil 95. Ahí, pequeños cambios sutiles de la medición, fíjense,
cambian y el riesgo es subestimado a la mitad, lo cual, digamos, es importante, pero sería una pequeña porcentual de todos los pacientes y quizás no implicaría por qué nos daban los bajos riesgos generalizados que tenemos. Entonces, me voy a dedicar a uno de los marcadores ecográficos, porque por el tiempo no voy a poder, pero pienso yo que el principal problema del hueso nasal, y también pasa con la válvula tricúspide, es que son variables dicotómicas. Y uno espera ver un hueso nasal bien, acá perfecto, se ve bien brillante más que la piel, se ve la puntita de la nariz, la piel y el hueso, y acá claramente no. Entonces, ausente o presente. El problema es que cuando uno, por ejemplo, este efecto era más chiquito, hubo que hacer más zoom, las líneas son un poquito más borrosas, pero claramente se ve, quizás, no sé si tan claramente, pero parecería que es más brillante que la piel. Y digamos, el ecografista le puso positivo, pero presente, quiero decir. Pero ¿qué pasa con este otro, por ejemplo? Veámoslo más en detalle. Se ve la punta de la nariz, se ve la piel, y acá abajo se ve algo que es menos brillante. Yo no sé qué hubiera puesto. Lo que ocurre es que hay una ventaja, como recién dijo Adolfo, es que a mí no me cuesta mirar el hueso nasal porque lo hago en el mismo plano que la translucencia nucal. Pero eso se transforma en una desventaja porque el corte que yo estoy haciendo lo hago mirando la nuca, no el hueso. Los ecografistas estamos acostumbrados a primero hacer la translucencia nucal porque es lo que nos va a permitir, es el marcador mayor. Y resulta ser que era 1,69 milímetros, era demasiado normal. Y después el ecografista mismo que me llama para ver qué hace, había rotado el transductor, había hecho un triángulo retronasal y había visto que había un hueso que se veía perfecto y el otro era hipoplásico. Entonces ustedes ven que, y yo le puse presente, me dijo. Entonces, si bien la realidad, digamos, si bien la elección en el software es dicotómica, la realidad, yo puedo poner fotos intermedias de estos grosores ecográficos del hueso, la realidad no es tan dicotómica, y entonces la pregunta sería, ¿qué pasa si yo, en este paciente, fíjense, acá se ve, el huesito parece del mismo congenicidad que la piel, pensemos que no todos tienen ecógrafo de última generación, y se ve a veces mucho más borroso, pero de nuevo, el ecografista había medido 5,43 milímetros de la nuca, y me dice, y además Horacio, fíjate que la translucencia intracraneana es mucho más gruesa que el tronco del encéfalo. Este efecto debe tener algo. Este hueso nasal es más brillante que el otro, pero el ecografista le hubiera puesto hipoplásico, quizás, porque pensaba que tenía algo. Entonces, a mí me parece que hay un componente inconsciente, subjetivo, en cuanto a la adjudicación. Porque como la variable es dicotómica, no puedo tener diferencias intermedias como en la translucencia nucal, que mido 0,2, 0,1, más, menos. Acá tengo que poner blanco o negro. Hay una opción que dice no evaluable, pero la tercera o cuarta vez que un médico de afuera recibe el no evaluable, nos llama por teléfono y dice, por favor, resolve ese tema, y el ecografista está presionado y va a poner una de las dos casillas. Entonces mi pregunta sería, ¿qué pasaría si uno utiliza y amplía el esquema de edad materna y translucencia nucal en este caso, donde el riesgo de 1 en 300 pasó a 1 en 148? Si yo incorporo el hueso nasal y lo pongo como presente, el riesgo de 1 en 300 queda muy parecido, 1 en 380, pero esto lo hice el sábado, así que fíjense qué pasa si pongo hueso nasal ausente. El software dice 1 en 6, hay 60 veces en la magnitud del cambio de riesgo. Y le vuelvo a repetir, a veces es claro que está el hueso nasal, a veces es claro que no está, pero muchas veces las pacientes son obesas, tienen cicatrices, transmiten mal el sonido, no tengo el mejor equipo, estoy apurado, y tengo que decidir, y no es tan fácil. Y lo mismo pasa con la regurgitación tricuspide, tengo que poner blanco o negro. El ducto venoso era así, y justamente se cambió, porque las variables dicotómicas son complicadas porque para mí la naturaleza no es tan dicotómica. El otro problema que le veo, y no sé si van a coincidir, es que yo mando unas fotitos de ahora, de agosto, de mi evaluación de la auditoría de la FMF, translucencia nucal, hueso nasal. Yo me audito en todo, y todos los ecografistas de nuestros centros se auditan en todo. Y mandamos las mejores fotos. Claro, elegimos, se nos viene la fecha,
elegimos las mejores pacientes, las mejores fotos, está todo tildado en azul, perfecto. Pero ¿qué pasa? Además de la translucencia nucal de mandar fotos, nos piden que mandemos resultados. Y yo estoy mandando acá y estoy mostrando lo que me contesta el auditor, que dice que, fíjense, en verde, que mi medición está 0,02 milímetros por debajo de lo esperado para la Fit and Medicine Foundation. Está con verde. Si la dispersión fuera muy grande, o si sistemáticamente estuviera midiendo muy arriba o muy abajo, me lo pondrían en amarillo, ámbar, dice la Fit and Medicine Foundation. Y me darían la licencia por 3 meses. Y en 3 meses tengo que mandar los resultados. Y si sigo mal, se me cae la licencia. O sea, están auditando por imágenes y están auditando por resultados. ¿Qué pasa cuando yo audito para, estoy terminando, sí, con marcadores menores? Mando las mejores fotitos, auditoría de resultados, nada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo elegir las mejores fotos que saco, respondo las preguntas que me hacen, me autorizan, me acredito y durante un año no mando un informe de hueso nasal ausente, una regurgitación tricuspidia o un ducto venoso alterado, no mando ninguno, 0. Al año siguiente voy a mandar las mejores fotitos y me van a renovar la licencia. No estamos siendo auditados por resultados. Y para mí, eso es o porque no le da mucha importancia o porque, digamos, ahí hay un problema. En resumen, no voy a discutir todo lo que dijo Adolfo, me parece excepcional, y además la utilidad de los marcadores está plagada la bibliografía de cómo funcionan. Es cierto que consumen un poquito más de tiempo, es técnicamente más complejo de realizar, pero eso no sería un inconveniente, al contrario, tendría que ser una forma, nosotros tenemos que resolver ese problema. Pero para mí, las variables dicotómicas en esto blanco y negro es complicado, cambian muchísimo los niveles de riesgo con un clic, están influenciados por el valor de la translucencia nucal, y por último la auditoría es con imágenes y no se evalúan los resultados, y eso para mí, para la población general de ecografistas, es peligroso para los pacientes. Así que nosotros decidimos, como dicen, sencillad hasta que aclare, volvimos al esquema anterior y revisamos después los números. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Horacio. Le vamos a dar entonces 5 minutos de réplica. Adolfo. Gracias. Bueno, algunos comentarios con respecto a lo que dijo Horacio. Estoy de acuerdo que es muy importante el tema de auditar a los operadores. De hecho, nosotros lo hacemos todos los años, ¿sí? Y de todos los operadores divididos en, de hecho los dividimos en staff senior, se hicieron más de 1000. ¿Me ven? ¿Sí, no? ¿Pueden ver? Sí, Horacio. Staff se hicieron entre 500 y 1000, que sería como, o experimentado, experto, experimentado, novato y peligroso aquel que hizo menos de 100. ¿Sí? Y yo todos los años me tomo el trabajo de monitorizar en cada uno de los operadores cuál es la distribución de cada uno de los marcadores adicionales y de la translucencia nucal. ¿Sí? Hay algunas desviaciones que, por ejemplo, estas tienen que ver con que hay algunos que ven más patología derivada. Por ejemplo, yo tengo 3.3 de translucencia nucal mayor al percentil 99 y 7.9 de translucencia nucal mayor al percentil 95, porque es mucho más probable que yo vea que me manden fetos con translucencias nucales aumentadas, y voy marcando y diciéndole a cada uno, ojo que estás teniendo pocos huesos nasales anormales, y eso creemos que nos ayuda. Pero recuerdo que en su momento, pensando también, estoy de acuerdo con esto que dice Horacio, yo le dije a Nicolaides, al ser auditor, le dije, deberíamos pedir la distribución de los huesos nasales, de los ductus venosos y de las tricúspides, ¿sí? Para poder evaluarlo de la misma forma que evaluamos las translucencias nucales. Porque como dice Horacio, una cosa es cuando vas al colon, que te vestís todo perfecto, ¿sí? Y no sos vos, es tu mejor versión, y esas son las mejores 3 fotos que mandás. Otra cosa es si te agarran al azar
un viernes a la tarde, ¿sí? Por ahí estás en jogging, ¿sí? Entonces, la realidad es quizás el azar, entonces, o el promedio de todo, es como una especie de hemoglobina glicosilada de tus últimos 3 meses de las mediciones. Entonces, es mucho más importante la distribución que las fotitos que mandaste. Pero hay algo más, cuando uno manda los marcadores adicionales, los que están al día sabrán que antes de poder mandar las fotitos, la FMF te toma un examen. Te toma un examen y te pone que vos hagas de auditor y te pone 3 fotos reales y te dice, a ver, hueso nasal, presente o ausente, y todos los criterios de calidad. Está el hueso, digamos, paralelo al transductor, la unificación está bien, y solo si pasás eso, podés mandarlos. Eso es como una especie de obstáculo, justamente, para el que no es muy bueno, no pueda mandarlos y no pueda certificarse porque no sabe, digamos, los criterios de calidad. Y después, la última cosa que quiero decir, creo, es la solución me parece para justamente esos fetos que están entre 1 en 100, 1 en 999, o 1 en 301 y 1 en, digamos, 999, hoy en día es llamar a esos fetos como de riesgo intermedio, ofrecerles ADN fetal, ¿sí? en un esquema contingente. Porque, digamos, en ese grupo, digamos, uno va a encontrar como un 15% de las aneuploidías. Entonces, si uno no está muy seguro, siempre tiene que poner el peor escenario, es decir, si hay un hueso nasal hipoplásico y el otro está presente, tiene que poner hueso nasal ausente. Si uno está seguro con respecto al ductus, tiene que poner ductus reverso, ¿sí? Y si, o el IPB, y si uno no está seguro con respecto a la tricúspide, tiene que poner patológica. Y lo último que quiero decir es que con respecto a esto de la dicotomía versus una variable continua, estoy de acuerdo que una variable continua tiene mucho más información que una variable dicotómica, porque en una variable dicotómica uno tiene que tomar una decisión. En una variable continua, no, ¿sí? Pero fíjense que hay un paper que analizó la diferencia del rendimiento del ductus venoso medido como IPB o medido en forma dicotómica, y el rendimiento fue el mismo, ¿sí? Fue tasa de detección 87/3%, independientemente de que se evaluara variable continua o dicotómica. Obviamente que el tipo que lo estaba evaluando debía saber lo que estaba haciendo. Y después, y una cosa más, si nosotros, digamos, obviamos los marcadores adicionales, también estamos perdiendo información. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Sí? Gracias. Bueno, gracias, Adolfo. Horacio, tus 5 minutos de réplica. Está silenciado. Está silenciado. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo coincido con Adolfo. Nosotros, me parece que los marcadores son útiles y los registramos. Lo que estoy diciendo es si los incluimos en el cálculo de riesgo para síndrome de Down. A mí me parece, por ejemplo, que el mejor valor de medir la regurgitación de cuspidia es que el ecografista está obligado a hacer un corte de 4 cámaras cardíacas. Si no, por ahí no estaría obligado. Así que no estoy quitando el valor y creo que uno tiene que hacer el esfuerzo de mirarlo. La pregunta es si lo vamos a incorporar sistemáticamente. Quería mostrarles lo que pasó del 18 hasta el 21. Hice una revisión hasta el sábado pasado. 13.000 pacientes y 150 anomalías cromosómicas, pero ahora utilizando... Y la pantalla. Fíjense, La pantalla. ¿Qué pasa? ¿No se ve? No estaba proyectando. Bueno, salgo y vuelvo a compartir. Sí, por favor. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Bien. Vimos 13.000 pacientes y más de 150 anomalías de cromosomas. Fíjense que cambió 11 años más, 11 meses más que las pacientes ahora. El porcentaje de edad materna, en vez de ser 38%, ahora es 45%. Hablando con el laboratorio, fíjense cómo mejoramos las medianas de las MOMS, que ahora están cerca de 1, así que están perfectas. Y cuando miramos la ecografía, por hablar con todos los ecografistas, todos los meses, mostrarle,
fíjense cómo en el periodo hemos logrado acercarnos a la mediana. Ahora estamos, son varios ecografistas, estamos en 0,1 milímetro. Pero cuando miramos los marcadores ecográficos, yo vi ahí en el gráfico tuyo muy bueno, Adolfo, hay algunos que tienen muy buenas, pero hay muchos que tienen 0 de hueso nasal ausente. Entonces, el problema es qué pasa si sistemáticamente pones 0. Esa es mi impresión. Entonces, esto fue lo que hicimos antes. Ahora, con el valor de corte de 1 en 200, y sin incorporar los marcadores, sí los registramos, pero sin incorporarlos, uno esperaría con nuestra edad materna tan alta que tuviéramos 7,5% de resultados positivos, nos dio un 6,9, así que nos parece razonable como estamos trabajando. En la mitad de todo esto pasó que vino una paciente de afuera que tenía signos ecográficos del segundo trimestre de trisomía 18, se había hecho el screening en otro centro, la ecografía estaba perfecta, los marcadores ecográficos estaban perfectos y los dos marcadores bioquímicos muy bajos. Claro, en el segundo trimestre se chocaron con una trisomía 18, que fue lo que, digamos, resultó después de una amniocentesis que le hicimos nosotros. Entonces yo me pregunté qué hubiera pasado y hice el mismo ejercicio, el mismo juego que antes, le saqué los marcadores adicionales y el riesgo hubiera sido un 74, 8 veces más que esto. Claro, la diferencia está que el efecto de una trisomía 18 en nuestros 3 casos de una trisomía 21 más difíciles de ver en el segundo trimestre. Nobleza obliga, este es un artículo, el primero, hay que estar ahí, ¿no es cierto? Adolfo, felicitaciones. Esto fue una puesta a punto de cómo se calculaban los riesgos en el 2009. Hay un debate de cómo hacerlo, bueno. Y después, fíjense, la última publicación sobre el tema del grupo de Nicolaides, y lo hace con ecografía de translucencia nucal, marcadores bioquímicos y edad materna. Y dice que tiene una tasa de detección del 90%, con entre el 2, 3 y 5% de falsos positivos para todas las anomalías cromosómicas. Y entonces revisé qué decía la Sociedad Internacional para el Diagnóstico Prenatal, de la cual nosotros, de la SADIP, pertenecemos a la federación. Y este es un resumen, porque están todos los protocolos de screening. Los primeros 3 puntos hablan de ADN fetal, pero nosotros tenemos menos del 1% de ADN fetal en nuestro país. Así que el punto 4 se refiere a que es aceptable y apropiado hoy en día hacer una ecografía con translucencia nucal y marcadores bioquímicos. Y que si uno quiere extender a otros marcadores ecográficos, la performance del centro tiene que ser realizada, validada prospectivamente. Lamentablemente para los pacientes nuestros, no leímos bien este position statement, lo hicimos no prospectivo, sino retrospectivo, y yo creo que es lo que hay que hacer. No, digamos, hay que registrarlo, hay que contenerse y no informarlo en el cálculo de riesgo, y después de un tiempo ver cómo funciona cada uno. Y el problema es que en los centros uno no puede habilitar a un ecografista y a otro no. Entonces, me fijé también como nota de color para terminar, el Reino Unido tiene 700.000 nacimientos al año, parecido a nosotros, pero tiene otra medicina, otra organización. Fíjense, esto está en la página de la Fetal Medicine Foundation, uno con el mouse se apoya en un país y le dice la cantidad de profesionales acreditados. Ellos necesitan 800 especialistas para hacer screening a nivel poblacional. Nosotros tenemos la mitad, para mí es un logro, en un país como el nuestro y con el sistema médico tan desmembrado y tan atomizado y tan anárquico, es un esfuerzo personal. Tenemos la mitad de los acreditados. Yo pensé que esto iba a ser lo mismo para los marcadores menores o adicionales. Vamos a ver qué pasa con hueso nasal. El Reino Unido, 110 y nosotros 292. Parece raro. El Reino Unido tiene 61 médicos acreditados para medir flujo trigupídeo y nosotros 209. Y cuando miramos el ducto venoso, 69 contra 250. Es probable que si contamos la cantidad de resonadores también tengamos más que el Reino Unido. No, digamos, lo que estoy diciendo es que la mayoría de las sociedades científicas, o por lo menos
los requisitos a nivel de las guías nacionales, en ausencia de ADN fetal, Canadá, Australia, Reino Unido, lo que hacen es un screening convencional combinado de translucencia nucal y marcadores bioquímicos. Y no hacen a todo el mundo marcadores adicionales. Entonces, digamos, es como querer ser más papista que el papa. Acá es donde empezó todo, y nosotros tenemos más acreditados, lo cual para mí está bárbaro. Ojalá pudiéramos hacer todo. El resumen es, la bibliografía es abrumadora, con performance del screen sería mejor. Me parece que el problema no está en eso, sino en la reproducibilidad a nivel de la masa de ecografistas, aún en gente entrenada para medir translucencia nucal. Y me parece que si uno lo registra y ve un resultado dudoso y tiene hueso nasal ausente, ducto venoso reverso, o algo en la tricúspide, quizás el asesoramiento después es diferente, y que uno podría delegar a otra persona que esté mejor entrenada en esto. En resumen, a mí me parece que no voy a estar en contra de los marcadores, no quiero ganar la votación ni convencer a nadie, pero me parece que como screening para anomalías de cromosomas tenemos que hacer bien dos cosas: medir la longitud craneocaudal bien y medir el grosor del ATN bien, y voy a detectar 18 de cada 20 casos de trisomía 21 alrededor de la semana 2. Así que me parece que es lo que hay que hacer. Gracias. Bueno, excelente, Horacio. Quiero en primer lugar felicitar a los expositores. La verdad que es un tema complejo, pese a que hace mucho tiempo que lo estamos utilizando, pero sigue siendo complejo y a veces, bueno, las decisiones que hay que tomar depende si uno hace un análisis contingente o no. Y yo quiero dar lugar básicamente a los panelistas. Los panelistas son muchos, así que yo les pediría que ustedes vayan levantando la mano. Antes que eso, yo quisiera preguntarle a los expositores si ustedes creen que el screening en Argentina, si tenemos que hablar de screening, si el screening es universal. Recuerden que al ser un screening universal tiene que ser un screening para que alcance a toda la población, simple. Por otro lado, comentar, y esto me parece importante, algo mencionó Horacio, pero yo puedo estar acreditado para translucencia nucal, pero si no estoy acreditado para hueso nasal, para válvula tricúspide o rehabilitación tricuspidea, el software lo mismo me va a permitir hacer un cálculo de riesgo, pero no me va a tomar esos marcadores que yo estoy ingresando. Yo creo que ingresé el hueso nasal, creo que ingresé la válvula tricúspide, creo que ingresé la regurgitación tricuspidea, pero el cálculo de riesgo va a estar exclusivamente dado por los marcadores para los cuales yo estoy autorizado a utilizar. Y eso creo que es un tema importante que, si quieren, después lo podemos charlar. Quisiera dar entonces la palabra a los panelistas. Florencia Petracchi levantó la mano, así que le damos, tratemos de ser breves porque somos muchos. Bueno, gracias, buenísimas las exposiciones, la verdad, súper interesante. Yo no hubiese querido estar ahí, la verdad, así que los admiro por haber puesto todo lo que podían. Una de las preguntas ya me la contestó Horacio en realidad, que era, ¿cuántos falsos positivos tenés? Porque mi sensación, que Horacio vos estás contando lo que pasó en tu servicio, que te encontraste con que había cosas que no las estabas midiendo bien, que justo tuviste 2 casos juntos de falsos negativos, y eso los hizo una tormenta donde decir, tenemos que ver qué es lo que está pasando. El problema es que no necesariamente que vos tengas 2 casos juntos de algo significa una epidemia. Entonces, si no aceptamos que el screening tiene falsos negativos, es como el que no patea penales no los va a errar nunca. Entonces, me parece también que uno de los riesgos de decir no los hacemos más porque no sirven, quizás tiene que ver con
tenemos que hacerlo lo mejor posible, y si no lo podemos hacer lo mejor posible, no los hagamos, que también es un poco la última conclusión que dijiste, ¿no? Ese es mi tema. Y una cosa es una opinión, que la verdad es que no la medí, por ahí estaría buena medirlo, pero mi sensación es que como esto es algo que pasó en la mayoría de los centros que hacen screening hoy, no están midiéndolos, peor, los están midiendo pero no los están poniendo en el cálculo, estamos teniendo muchas más punciones que antes por screening, que si uno pudiera hacerlos con los marcadores secundarios, no estaríamos punzando. Me da la sensación que nos estamos olvidando un poco de los falsos positivos, que no solamente es cuántos bebés con síndrome de Down detectamos, sino cuántos bebés estamos punzando quizás de más. Y uno, sin contar, por supuesto, la ADN fetal, porque es muy poco accesible a la gente. Entonces, mi pregunta un poco es esa. Contesto cortito, Florencia. Nosotros no dejamos de usarlo por 3 casos. Dejamos de usarlo porque la revisión nos mostró que estábamos subestimando el riesgo por los resultados positivos, no por 3 casos. Esa es la realidad. Pero lo que encontraste es que por ahí no lo estaban haciendo adecuadamente, porque la publicación es... Exactamente. Claro. La pregunta es si uno lo hace adecuadamente, si no sirven. Mi sensación, de nuevo, esto yo tampoco lo tengo medido, pero es que estamos teniendo más falsos positivos con esto. La pregunta que yo haría es, los que lo utilizan en el cálculo de riesgo, ¿se fijaron cuántos falsos positivos, cuántos resultados positivos tienen tricúpide, ducto venoso y hueso nasal? Porque nosotros no nos fijábamos. Eso es lo que yo estoy diciendo. Miremos, y si funciona bien, adelante, me parece que está muy bien. Y si no, mirar y ver si no conviene, mientras tanto, sacarlo del screen. Y un último comentario que quiero hacer es también de centros de derivación. Lo que nos pasa es que a veces el marcador adicional les da mal y no lo incluyen. O sea, no lo incluyen nunca. Entonces, yo entiendo que vos no quieras tener tanto falso negativo, pero de esta manera, cuando lo ves y está mal, la pregunta es, ¿no debería ser incluido en el cálculo? Horacio. De nuevo, nosotros lo registramos y nos sirve para el asesoramiento. Bueno. Sabino tiene una pregunta, ha levantado la mano. Sí, intento ser breve. Buenísimas las exposiciones, los felicito. Un tema en el que creo que no hay una correcta y una incorrecta. Un poco para contestarle a Horacio esta pregunta que él se hacía de la poca cantidad de ecografistas certificados en marcadores ecográficos secundarios en el Reino Unido, es porque por lo menos hasta que yo estuve en King's trabajando, que fue hasta el 2016, perdón, no se incluían para el cálculo de riesgo en los hospitales públicos del Reino Unido los marcadores secundarios. Se hacía solamente en base a translucencia nucal y bioquímica. Pero bueno, por supuesto todos tenían acceso a la bioquímica. Bien, esa era una lucha grande que tenía Nicolaides. Y mientras estaba luchando contra eso vino el ADN fetal, que creo que es el que termina de cubrir esta pelea, digamos, ¿no? Otra cosa que quería decir es que es muy importante, porque estaría buenísimo y ya se nos iría el tiempo, pero qué bueno sería que sobre esas bases de datos tan grandes que tienen Adolfo y Horacio, también ver otros hallazgos, como por ejemplo, que forman parte del estudio anatómico tan importante del feto en el primer trimestre, porque ese screening que le hicieron con una trisomía 18 que dio normal, bueno, a lo mejor tenía una megavejiga, a lo mejor tenía unos faloceles, vieron bien la anatomía fetal en el primer trimestre, eso también es muy importante. Y en tercer lugar, en cuanto a la auditoría y lo que proponía Fito, con lo que yo estoy de acuerdo, y es que creo que tampoco podemos estar siempre, dejar que todo recaiga sobre la fetal, cuando tenemos una sociedad propia tan importante como SADIP, que debería de alguna forma hacer algún tipo de auditoría. Esto acá hay una diferencia grande entre hospitales públicos y hospitales privados, donde las obras sociales deben cubrir estos estudios, y cuando los cubren deberían cubrirlo con gente que esté capacitada y con todos los marcadores, tanto bioquímicos como ecográficos.
pero en los hospitales públicos quizá la política debería ser otra en cuanto a asignación de recursos. Creo que son dos caras de la moneda. Así que nada, eso era un aporte. Muchas gracias. Gracias, Sabino. No sé si quieren responder algo o... Yo en particular, no, el tema de las malformaciones mayores, es decir, onfalocele, canal AB, holoprosencefalia, megavejiga, y no sé si me queda algún más, estaban incluidos en el cuadro ese. Yo lo evalué, y obviamente que sí, que suelen coexistir, ¿sí? Hay una coexistencia, digamos, una asociación significativa entre la presencia de esas malformaciones y tanto translucencia nucal, sobre todo translucencia nucal mayor a presentiva 99, y también algunos de los nuevos marcadores, o de los marcadores adicionales, mejor dicho. Sí, y a ver, a mí me querría decir algo con respecto a lo que dijo Florencia. También, sí, me llama la atención esto del contagio, ¿sí? De que el hospital italiano evalúa, digamos, que está midiendo, no solo había un problema con algunos operadores en los marcadores adicionales, sino que la translucencia nucal estaba siendo sistemáticamente subestimada por algunos operadores, y después otros centros, en base a esa información, que es una información de un solo centro, toma la decisión de cambiar el algoritmo. O sea, con datos ajenos, es una locura, me parece, ¿no? El doctor Juan Lunghi. Buenas tardes, quería hacer una pregunta para Horacio, porque, bueno, no usan los marcadores adicionales, ya que, bueno, con bioquímica, TN y edad materna, hay una alta tasa de detección. En el interior es muy frecuente que no se hagan las pacientes la bioquímica materna, la bioquímica sérica. Entonces, en esos casos, ¿cuál sería una sugerencia? Si hacer solo TN y edad materna, pero la tasa de detección sería de un 70% aproximadamente, y usar otros marcadores de manera contingente, o si aplicarlos de entrada para tratar de suplantar un poco la falta de bioquímica sérica en los pacientes que no la tengan hecha. Bueno, muy buena pregunta, Juan. Yo lo que creo es, de nuevo, no intento convencer a nadie, me parece que en un país tan heterogéneo como el nuestro, tener una posición única con respecto al screening está mal. Uno tendría que ajustar el mejor de las posibilidades para su medio local. Y en ese sentido es importante saber que la bioquímica tiene una gran ventaja, que no es operador dependiente, se puede ajustar perfectamente cuando hay desfasaje de los marcadores, pero en nuestro medio es más caro que en otros lugares, y muchos centros del interior y aún en Buenos Aires no tienen. Así que hacer una cosa para todo el mundo en nuestro país me parece que eso hay que decir, no hay una uniformidad de criterios, me parece que es lógico que así sea en nuestro medio. Y si no tenés marcadores bioquímicos, coincido que la tasa de detección de la translucencia nucal es 70-75%, y eventualmente el ecografista se tendría que entrenar en medida del hueso nasal, que lo haces en el mismo corte. Y bueno, tendría que esforzarse en hacer mejor, porque si uno utiliza translucencia nucal y hueso nasal, se llega a una tasa de detección de aproximadamente el 85%. Es muy razonable, sin Doppler. Así que yo diría que hay que ajustar para cada medio donde uno trabaja las posibilidades donde mejor pueda funcionar. Sí, algo más que yo querría agregar es que en realidad también, si uno va a hacer screening solamente con translucencia nucal, debería también decirle a la paciente cuál es digamos, qué tan bueno o qué tan malo es el método que está usando. Sí, tiene que decirle 70%, ¿sí? Porque si no, estamos pensando que te hiciste el ATN, pero el ATN en realidad depende de dónde te lo hiciste, obviamente. ¿Cuál es la chance de que realmente detectes un bebé con trisomía 21? Entonces, si uno va a asumir que no va a hacer, digamos, determinados platos en el menú, tiene que informar cuál es el rendimiento propio, para que la paciente tenga la libertad de decir, ah, no, 70% no me interesa, me voy enfrente que me dicen 90%, ¿sí? Entonces, esa información tiene que estar. Y después, con respecto a la bioquímica,
como mostró también Horacio, si uno mira y es obsesivo de mirar la distribución de la PAP-A y la free beta, algunas veces detecta que hay desviaciones y tiene que ir a decirle al del laboratorio, che, escuchame una cosa, fíjense qué están haciendo porque se está corriendo la bioquímica. La bioquímica es operador independiente, pero también tiene que ser auditada. Y después hay algunos métodos bioquímicos, como por ejemplo inmunofluorescencia, que no son aceptados por la Fetal Medicine Foundation. Entonces a veces, ¿te hiciste la bioquímica? Sí, Imulite. Imulite no está validado. Están validados BRAMS, Delphia y, ¿cómo se llama el otro? COVAS, que es Roche. Nada más. Entonces, si vos haces con una bioquímica que no sirve, es como no hacer con bioquímica, si vas a tener un montón de falsos positivos o falsos negativos. Eso también lo tiene que saber el obstetra y el que hace el screening. Bueno, respondiste una de las preguntas que precisamente era sobre Imulite. Estaba José Gómez levantando la mano. Voy a dar lugar a dos panelistas más y después empezamos con las preguntas del público y después si hay tiempo contestamos o damos lugar a otros panelistas. Le voy a dar lugar estaba José Gómez recién levantando la mano, pero me parece que la bajó. Quizás ya se respondió la pregunta. Roxana. José, sí. Sí, ¿qué tal? Hola. Felicitar a Adolfo y a Horacio por las disertaciones y solamente decir algo que también Juan Lungui lo preguntó con respecto a la realización de estos estudios en el interior. ADN fetal libre, olvídate, e incluso también la bioquímica sérica cuesta, por más que nosotros educamos a los obstetras, no vienen con los pedidos, ni mucho menos con los resultados, así que fundamentalmente nos bajamos en la ATN y en los marcadores, y tratamos de sacar mayor provecho a todos los marcadores, porque muchas veces nos pueden orientar no solamente a una probable cardiopatía congénita cuando el ducto venoso está reverso, sino a mucha más información, así que tratamos de sacar provecho a todo el examen ecográfico con todos los marcadores y hacer lo que podemos con lo que tenemos. Esa es mi opinión. Gracias. Hay una cuestión que con la translucencia nucal todavía seguimos recibiendo informes de translucencia nucal que dice translucencia nucal 2.8 y punto. La translucencia nucal tiene que ser integrado en un riesgo determinado con la edad materna, con la longitud cráneo-caudal y obviamente si podemos hueso nasal y los otros marcadores, si lo podemos y lo sabemos medir, pero tiene que estar en un riesgo integrado y no podemos seguir, por lo menos en el interior seguimos viendo mucho eso, no sé si en Buenos Aires. Roxana, tu pregunta. Estás muteada, estás silenciada. Bueno, en primer lugar, realmente felicitar a los oradores excelentes, como siempre nos deleita con este tipo de charlas en forma constante. Comentarios nada más, o sea, un comentario, creo que debemos, los que estamos en este tema, mirar hacia nuestro centro y hacer un análisis a conciencia de cómo nos estamos manejando y cuál es el rendimiento del método entre nosotros y hacer los ajustes pertinentes. Creo que si no tenemos o si no hay acceso a la bioquímica por cobertura, por falta de método o demás, justamente es el momento para intensificar el aprendizaje y la aplicación de los marcadores secundarios. Al no tener bioquímica, estos van a tener el rendimiento máximo y creo que esto es aprendizaje y es una cultura cotidiana a la cual nos tenemos que someter y obligar. Y en tercer lugar, y creo que es muy importante, que el paciente sepa para qué viene a hacerse el estudio. Nos pasa cotidianamente a todos los que hacemos este tipo de procedimientos que la paciente llega porque se lo pidieron, pero con todos los papelitos en mano, pero en realidad no tiene claro cuál va a ser el resultado, qué podemos ofrecerle en cuanto a resultado,
que no es solamente este estudio para TN de síndrome de Down, que es lo que sigue teniendo nada más que en mente, sino que esa es una partecita de un espectro tremendo, y eso la paciente lo debe conocer, y que debemos ser honestos quienes realizamos toda esta parte de diagnóstico prenatal de las limitaciones. Hoy está la posibilidad de formarnos todos, de acreditarnos a conciencia, y creo que quien no puede hacerlo o no puede ofrecerlo debe hacerse un costado y permitir que la gente que está capacitada, que se puede acreditar, y todo esto es gratis, no tiene costo, requiere ganas de aprender y ganas de formarse, lo haga y le dé un buen resultado a esa paciente, de lo cual va a depender su devenir perinatal, no solamente en si tiene una trisomía o no, sino en riesgo de preeclampsia, en riesgo de retardo, en donde el resultado de la intervención cambia la historia natural de la enfermedad. Nada más. Muy bien. Lucas. Bueno, muy bueno, una reunión de la hostia, me encantó. Bueno, sí, las exposiciones, todo muy bien. Yo diría, a mí me parece que los marcadores secundarios o adicionales son muy importantes, obviamente. Me parece que hay que mirarlos, pero por ahí la discusión es si hay que usarlos en el screen de aneuploidías o no, en forma primaria. Entonces, es raro que nosotros vayamos a descubrir la pólvora de algo que el mundo civilizado ya lo está haciendo de una manera, salvo que hayan dicho los otros países nórdicos, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Canadá, diga, che, no, el screening se hace con marcadores secundarios y si no, correte a un costado. No hay nadie que haya dicho eso. Me parece que hasta el mismo Kipros. Kipros, ¿por qué no te audita los resultados? Porque sabe que no es reproducible. No te audita los resultados de los marcadores secundarios. Y probablemente, a mí me encanta cuando Fito se pone vehemente, yo me podría, y está bueno, pero porque es coherente, porque él audita a sus operadores. Pero yo quisiera, así como te pusiste vehemente con el In Moonlight, no sé cuánto, que no está validado, que vos, ¿cuánto pensás que de los que están midiendo marcadores secundarios está validado el resultado? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su tasa de falso positivo o de screening positivo para este marcador? No hace falta que me conteste porque sospecho que debe ser vos. ¿Cuántos validan lo que están viendo en la bioquímica? Como estás viendo vos o que están viendo Horacio, puede haber otros que seguramente... Pero ¿cuántos de los que hacen están validando a ver si van y se acercan al laboratorio? Che, mirá, estoy revisando y mis medianas están... O sea que, ojo, en el mundo ideal es fantástico. En el mundo real no creo que ninguno no, muy pocos tengan validado su medición de marcadores secundarios. Que fue un poco lo que nosotros miramos, che, vamos a hacer esto. No es que no los miremos, a mí no es lo mismo si yo paso por el primer trimestre un ductus reverso o una válvula tricúpide que regurgita o una ausencia, no es lo mismo. Entra dentro de otra cosa. A mí me parece, me da la impresión que de usarlos, debiéramos usarlos para en un esquema contingente, donde vaya a parar al superespecialista alguna población de riesgo intermedio para mejorar nuestra performance. Pero vuelvo a repetir, y no le creo, salvo que empiecen a publicar los resultados, que cada uno tiene validado cuánto es su tasa de ausencia de hueso nasal, cuánto es su tasa de coso, o por lo menos no las veo, no lo comunican en nuestro medio. Entonces, por eso digo, me da la impresión que en el mundo real, Kipros ya lo resolvió, hace screening combinado, como unisilvestre. Y no es que no miren los marcadores secundarios, los mira. Y el resto de los países civilizados ya lo resolvieron. Entonces, me parece que nosotros queremos imponer que sí o sí tiene que estar en el screen de aneuploidía. No, que yo no digo que no hay que mirarlo, que no. Me parece que estamos aspirando demasiado alto, sin ningún tipo de auditoría. Ni siquiera la Fetal Medicine Foundation dice cuán mal estamos midiendo esos marcadores adicionales. Sí, y lo otro que, bueno, lo que yo preguntaba es que el screening tiene que ser universal para hacer un screening,
y tenemos que tener gente capacitada en todo el país para poder hacer un screening en Argentina, ¿no? Yo quiero dar lugar a las preguntas. La primera ya se contestó. Buenas tardes, quería consultar a usted con respecto al Papa y Free Beta, ¿qué opina de las muestras procesadas? José, ¿puedo contestar una cosa a Lucas? Lucas, sí, yo creo que estoy de acuerdo con vos en algunas cosas. O sea, el mundo lo resolvió porque en el mundo hay ADN. ¿Sí? Entonces ya no hacen falta probablemente, si vos tenés digamos, oportunidad de ofrecer universalmente ADN fetal, ¿sí? O contingentemente ADN fetal, evidentemente ya bueno, los marcadores adicionales pasan a segundo plano, pero esa no es nuestra realidad. Entonces creo que no podemos pretender hacer lo que hace el mundo si no somos el mundo, porque no somos el mundo, ya me parece que es obvio. Entonces, si no somos el mundo, tenemos que tomar otra decisión que quizás sea lo que vos decís, que es decir, bueno, ok, si vos tenés un screening combinado de alto riesgo, o si querés tener una red de seguridad de riesgo intermedio, y pongámonos de acuerdo, difícil, pero ¿cuál sería el punto de corte? Tenés que derivarlo a un lugar donde puedan evaluar con mayor detalle al cefeto y le puedan además hacer una punción, ¿sí? El tema es que eso tampoco es tan factible en nuestro país, porque no hay un algoritmo estatal, y yendo un poco a lo que dice José, de que se ofrezca universalmente el screening. A ver, hace poquito me invitaron como representación de SADIP, ¿no? Por mí, el año pasado, a estar en la actualización de las guías de cuidados obstétricos. Y los temas que están, ¿saben cuáles son los temas que están discutiendo? 3 controles obstétricos versus 4, hay que hacer el screening de diabetes gestacional, cuántas ecografías hay que hacer, ni se están planteando screening del primer trimestre, ADN fetal, aspirina, no sé, eso es para la próxima vez, por ahí en el 2027, ¿sí? Entonces estamos en un problema, pero no podemos pretender hacer lo que hace el mundo si no somos el mundo, estamos 10 vagones atrás. Bueno, yo quiero volver a las preguntas, disculpen, pero en honor al tiempo, para poder responder todo lo que hay. No sé si alguien me quiere ayudar, no sé, con preguntas que pueden estar en el chat. Las preguntas, esto que decían de los equipos Imulite, que no se encuentran en la lista de FMF, bueno, ya se contestó que no están validados, y además tienen que tener su propio MOM, ¿no? Digamos, porque los MOM de Roche no son los mismos que los MOMs de Brahms y todos los otros. Entonces, cada marca tiene que tener sus propios múltiplos de la media para poder ser aplicado. Más allá de eso, no estaría validado. Eliana Otrowski, si contamos con ADN de bajo riesgo, con un screening de alto riesgo, ¿ustedes en la práctica recalculan el riesgo? No sé quién lo quiere contestar. Sí, la recomendación de la ISPD es, cuando tenemos un screening de bajo riesgo, no recalcular. Si tenemos un ADN fetal de bajo riesgo. Sí, estoy de acuerdo. Se puede calcular, pero no suma. Vamos a hacer de cuenta que el screening le dio 1 en 10 por el screening combinado. El L-Full ratio negativo de un ADN fetal es baja 300 veces. En vez de ser 1 en 10 es 1 en 30.000. O sea, con un ADN negativo, en ausencia de defectos congénitos estructurales, que uno no vea una malformación, un screening positivo no debería ser recalculado el riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Y al tercer paciente que le mandé a un médico de afuera me dijo, no le calculaste el riesgo, por favor. Yo le puse abajo, screening previo de ADN negativo, así que bueno, eso es otro tema, la educación médica, pero la recomendación sería, si el screening de ADN dio negativo, tenemos que basarnos más en la ecografía para ver defectos estructurales y eventualmente screening de preeclampsia. Me parece que la pregunta era si tenía alto riesgo en el screening con ADN fetal, si lo recalculás o no.
alto riesgo en ADN fetal es indicación de tomar una muestra. Lo puedo recalcular las veces que quiera y me va a servir para asesorar al paciente. Pero aunque me dé todo bien... Pero recalcularlo en el sentido con el riesgo previo, es decir, no es lo mismo un screening de riesgo en una paciente de alto riesgo previa a un screening de alto riesgo con ADN fetal en una paciente de bajo riesgo previamente. Yo creo que a eso se refiere. Bajo riesgo, screening de alto riesgo. El ADN de bajo riesgo. Por eso. En una y otra cosa con respecto al recálculo que quisiera agregar es que a veces también pasa que le hicieron a alguien el screening en otro lado y te lo mandan para que vos lo hagas de vuelta. La persona que lo calculó, digamos, está asesorada y las fotos están bien, yo no lo recalculo, yo le digo, mirá, a ver, porque hay un dicho que dice, un hombre con un reloj sabe la hora, un hombre con 2 relojes no la sabe. Lo único que contribuye es a confundir a la paciente. Decís, mira, tuviste un screening de alto riesgo, el screening estuvo hecho, bien, tenés que decidir si punzarte o no. Ahora, si el que hizo el screening no está, digamos, certificado, o si incluyó, por ejemplo, solamente screening combinado y no incluyó los marcadores adicionales, en ese caso nosotros solemos recalcularlo porque agrega información. Eso está muy bien. Incluso el riesgo tiene que ser unificado. A veces nos ha pasado que hacen un cálculo de riesgo con la ecografía, después reciben la bioquímica y hacen un recálculo de riesgo, y eso tampoco tiene que ocurrir. Juan Pablo Comas, ¿cómo actuar cuando el riesgo dio elevado al límite sin la incorporación de los marcadores secundarios y vemos que las fotos del informe, los mismos están perfectos? Bueno, sabemos que si los hubieran incorporado, el riesgo hubiese resultado bajo. ¿Nos están omitiendo información? Bueno, respondo, yo creo que ya lo respondí. Digamos, en ausencia, creo que en el Reino Unido no se hace universalmente screening con ADN. Se le ofrece a pacientes de riesgo intermedio. Después de un screening combinado, sin los marcadores. Y lo mismo pasa en Canadá, en Australia, etc. Entonces, una paciente que tiene un riesgo que da en el borde y tiene registrado que se midió el ducto venoso, que se vio el hueso nasal y que se vio que la tricúpide estaba bien, y uno mira las fotos, yo creo que en el asesoramiento sirve un montón. Y después, el asesoramiento es un tete-a-tete individual. Ese es otro tema que digamos, daría para otro día. Y si eventualmente la misma paciente, uno ve que informa que el ducto venoso es reverso, la ve en la foto, lo va a asesorar de distinta manera quizás. Porque va a decir que probablemente el riesgo que está informado está bien, pero que quizás pueda ser mayor. Y yo creo que eso forma parte del ejercicio mental que uno tiene que hacer cuando ve un paciente y lo asesora. Lo que estábamos discutiendo en este PRO-CON es, yo creo, es el uso masivo de los marcadores. En cada caso en particular, yo tengo que ajustar mi asesoramiento a lo que estoy viendo. Una cosa que quisiera agregar es que el tema de, tampoco hay que ser, los puntos de corte son herramientas para medir el rendimiento del screening y ayudan a asesorar, pero en realidad la paciente debería tomar las decisiones en base, mira, el número es este, y ese número para distintas personas significa distintas cosas. Entonces, la mejor forma de asesorar es un asesoramiento directivo, es decir, mira, tu riesgo, el riesgo de una mujer de tu edad es este, el riesgo tuyo es este, el riesgo de la punción es este. ¿Qué querés? Exacto. La otra pregunta es con relación a la calidad de la bioquímica. Con frecuencia se presentan fetos de morfología normal con bioquímica alterada y posterior ADN fetal o biopsia de vellosidades coriales normal. ¿Qué opinan? Bueno, ya tiene el resultado final con el estudio, pero antes de hacerse el estudio también puede haber casos de trisomía 21 que tenga grafía normal, porque 1 de cada 4 fetos con trisomía 21 tiene translucencia neuronal normal. Lo que hace la bioquímica es subir esa tasa de detección del 75 al 90%, o sea que suma.
Lo que me está diciendo es si yo ya sé que el resultado es normal con el ADN o con el genotipo. Claro, la mayoría de los screenings son positivos, tienen genotipo normal, pero el hecho de que haya fetos sin signos ecográficos y solamente con hallazgos bioquímicos existe, y por eso se utilizan los marcadores bioquímicos. Perdón, de hecho, en cierto tipo de patologías cromosómicas, semana 12, donde uno ve el feto normal completamente y uno hace un análisis individual de la bioquímica, después uno tiene sorpresas en función de eso. Por ejemplo, trisomía 18, ¿ok? Donde uno puede sacar conclusiones a pesar de que el feto esté normal y tenga todos los marcadores normales y la bioquímica está alterada. O sea, a mí me ha pasado también. Y la pregunta es ¿cómo evaluamos la calidad de la bioquímica? Yo creo que ya Horacio mostró cómo uno puede ir al programa de la FITA, ver si está midiendo bien la bioquímica o no y tratar de corregirla. Yo no sé si ustedes hicieron un factor de corrección para la bioquímica, es decir, o mejoraron algún tipo de... Dos cosas, José, con respecto a eso. Los laboratorios tienen siempre controles internos de calidad de todo. Sí, sí. Y la mayoría de los laboratorios se acredita y tienen controles externos. A su vez, el programa de la Fetal Medicine Foundation, no sé, el Fetal Test, te permite ir corrigiendo periódicamente las medianas para ajustarlas a tu centro. Y eso te aparece con unas lucecitas verdes, amarillas o rojas a la derecha de los valores de los múltiplos de la mediana. Bueno, en algunas provincias solo el ecografista hace la parte, ecográfica y el genetista realiza la parte del laboratorio y los riesgos calculados. Bueno, un poco lo que dijimos, que todo tiene que ser unificado, ¿no? No sé si alguien quiere ampliar esa respuesta. Yo lo único que querría agregar es el tema del peso, ¿sí? A ver, obviamente debería ser una persona la que integre toda la información y dé la información, ideas del asesoramiento, pero una cosa que a veces no se tiene en cuenta es la corrección del peso materno y idealmente los informes de la bioquímica sérica deberían incluir el peso el día que se sacó sangre, es decir, en nuestro laboratorio tienen una balanza, entonces cuando la paciente va a sacarse sangre, la pesan, porque uno de los ajustes, además de tabaco, diabetes, método de concepción, importante es el peso de la paciente. La raza también. Bueno, si no tenemos bioquímica, habría que hacer todos los marcadores posibles, dependiendo del fenotipo materno y la posición fetal. Bueno, creo que ya... tengo la misma pregunta del doctor Comas. El mundo, bueno, para los que no toman en el riesgo los marcadores secundarios, pero sí los miran, ¿qué hacen con una paciente con riesgo bajo o inclusive muy bajo, pero con ductus venoso o reurgitación tricuspidia? He tenido al menos 2 casos en donde, si no los hubiera tomado, hubiera perdido el diagnóstico de trisomía 21, de la doctora Repeto. Antes que contesten, para mí esto es lo que da más duda por las preguntas. Cuando uno no los incorpora y te dan bien en un screening alto, o al revés, te dan mal en un screening bajo. Me parece que eso es lo que más duda genera en el público. Sí, pero charlando hace poco con ciertos amigos, hay que marcar la implicancia de ese dato positivo a pesar de que el screening sea bajo. Y eso es un dato importante en el asesoramiento de la paciente. ¿Ok? Pero eso de vos que muchas veces también lo recibís en segundas consultas, y me parece que es parte de estas preguntas, recibís un screening que no lo incorporó en el cálculo de riesgo, un screening alto y ves los marcadores bien evaluados y de bajo riesgo, y al revés, un screening de bajo riesgo. Nosotros lo solucionamos de la siguiente manera. El informe final dice que el resultado indica bajo riesgo para anomalías de cromosomas, tomando un valor de corte de 1 en 200, punto y aparte. Sin embargo, uno más de los marcadores adicionales es positivo. Se sugiere asesoramiento genético operado.
¿Y eso cómo lo toman las pacientes? Claro. La semana pasada no tengo resultado. Una punción por hueso nasal ausente. ¿No? Efecto total. Es la fotito que mostré de hueso nasal ausente. Está todo perfecto y no sé el cariotipo, pero algunas acceden a tomar una muestra y otras se hacen un ADN y otras no hacen nada. Mira, como dice la doctora, repito de nuevo, dice, pero entonces la decisión de incorporarlos o no depende de cada caso y no está unificado. Eso es parte del asesoramiento. Lo que yo estoy diciendo es que hay más chance de cometer errores si se miden sistemáticamente que si se hacen en forma contingente a los hallazgos y al resultado final. Si no, todo el mundo estaría haciendo hoy todos los marcadores, y eso, digamos, pensemos, es una locura. Y más en nuestro país, que no sé qué porcentaje de los ecografistas que hacen ecografía obstétrica miden la translucencia nucal. Y vamos a pedir que convengamos en un acuerdo global nacional de que tenemos que hacer todo. A mí me parece, digamos, que eso puede llegar a ser más peligroso que hacer bien un screening, que haciéndolo bien detecta 9 de cada 10 casos con trisomía 21. Entonces, digamos, no estamos diciendo que no brinden información, sino que cuál es la mejor opción global para los pacientes. Y me parece que en nuestro medio hay más chance de cometer errores si queremos hacer todo que si no hacemos bien lo básico. Horacio, con respecto a eso una pregunta. Ustedes están midiendo todos los marcadores secundarios, pero solamente no los incorporan al cálculo de riesgo, solamente ponen los marcadores primarios, ¿verdad? Claro, haces un clic en el programa y te calcula solamente... Exacto, porque hay preguntas sobre si no los medimos, ¿qué pasa con el screening de las cardiopatías congénitas? Eso no interfiere en el cálculo de riesgo para el síndrome de Down. Yo no digo que no los miramos, hay que mirarlos. Exacto. Yo digo que hay que mirarlos, hay que exigirle a la gente que haga lo más que se pueda, porque la ecografía del primer trimestre no es la translucencia nucal. Hoy se ha transformado en un mini scan fetal detallado, entonces tenemos que tratar de hacer lo máximo que se pueda. Lo que yo estoy diciendo es el uso rutinario de estos marcadores adicionales para el cálculo de trisomía 21. Son dos cosas distintas. Para que quede claro, los marcadores se miden, pero no se incorporan al cálculo de riesgo. Y se pone en el informe. Entonces, a mí me resulta un poco confuso el tema de decirle a la paciente, mira, te hicimos un screening y te dio bajo riesgo de enfermedades cromosómicas. Sin embargo, tenés regurgitación tricuspidia que aumenta el riesgo de enfermedades cromosómicas, y lo estamos incluyendo, si bien es un marcador en el que no creemos porque no está validado. No me cierra ese informe. No, el problema es al revés, Adolfo. Es cuando, no digo cuando da positivo. Nosotros no tuvimos problemas con los resultados positivos. Claro, pero o jugás al juego de los marcadores adicionales o no jugás. No podés estar en el medio de decir, los informo, pero no los uso como una información accionable. Preguntá lo que hacen los canadienses, los australianos, los suecos, los ingleses. Preguntá lo que hacen las políticas nacionales, qué es lo que hacen. Pero entonces yo tengo que hacer todo lo que hacen los otros o puedo hacer las cosas bien. Pero ¿por qué no hacen todo? ¿Cómo? Pero entonces al final copiemos todo lo que hacen todos los otros países. O sea, no me alcanza el argumento de qué es lo que hace el resto de los países. Una pregunta, Horacio. A vos te da una regurgitación tricuspidia, ¿verdad? Entonces sí. vos tomás la determinación de incorporar ese marcador a la translucencia nucal, edad materna. No, está en el informe. Se informa eso. Se informa, pero no lo incorporan al cálculo de riesgo. Pero ese es un informe distinto, es un screening positivo. No sé para qué, pero es un hallazgo. Las pacientes que tienen regurgitación tricuspidia o algún marcador renal, ¿son citadas de vuelta a las 16 semanas o se las sigue como cualquier paciente?
Sí, me las manda bueno, entonces ahí hay una conducta. Sí. Perdón, para aclarar a la audiencia, o sea, vos no incorporas nunca los marcadores secundarios. En forma sistemática en el cálculo inicial. Si te da un hueso nasal ausente. Se asesora a la paciente en ese sentido. Pero digamos, no lo incluís en el cálculo de riesgo, digamos, si te aumentara el Ya riesgo. dijimos que no, ya lo sacamos. Cuando alcancemos una tasa de resultados positivos aceptables, revisaremos el tema. Perfecto, perfecto. Levantó la mano Florencia Petracchi y después le doy a Martín Orenstein. Me parece un poco confuso a mí también, pero sobre todo para el obstetra me parece más confuso que para la paciente, porque muchas veces nosotros entregamos también nosotros nuestros screening, entonces nos podemos sentar a explicarle a la paciente todo lo que encontramos, lo que no encontramos, el número que dio, qué pasó con una bioquímica demasiado baja cuando el resto está bien, o sea, pero no es la mayoría de los centros que hacen screening, que solamente hacen el estudio y se lo mandan al obstetra. Entonces me parece que puede llegar a ser un poco confuso para el obstetra que no sabe, no termina de leer, y lo que miran es el número. Entonces, eso me parece que por ahí, para toda la gente que está escuchando y que trabaja en esto, decir, bueno, digamos, si lo vamos a mirar, encontramos algo positivo y no lo vamos a incorporar, por lo menos llamar al obstetra para avisarle o algo, porque me parece, fuera de broma, me parece confuso para el obstetra, confuso para la paciente. Es como hacerle el cálculo primero sin la bioquímica y después con la bioquímica. Me da esa sensación. Yo no tengo en realidad bien claro qué es lo que debería hacer todo el mundo, porque depende mucho de cómo lo haces. Creo que si lo haces bien, lo tenés que incorporar. Si no estás seguro de cómo lo haces, mejor no lo incorpores. Pero la duda es confuso para el paciente y es confuso para el obstetra si no te puedes sentar después del screening a hablar con la paciente. Martín. Bueno, una de las cosas es por ahí que entiende la obstetra en cuánto impacta un hueso nasal ausente solamente como un marcador blando en relación a lo que marca un ATN, que es el marcador de más peso. Y segundo, aclarar que el software para los teléfonos de la app de la Fetal Medicine solamente incluye translucencia nucal, embarazos previos y bioquímica. No incluye ninguno de los marcadores blandos y es un software generado por la Fetal. Sí, entendí. Ese software es un poco peligroso porque lo puede usar cualquiera que no está certificado, porque no requiere una licencia, ¿sí? Entonces, ahí me parece que la Fetal Medicine Foundation quiso estar en los celulares, pero no me parece lo mejor. Estoy de acuerdo con Fito. Estoy de acuerdo. Lucas. Yo tengo por ahí una pregunta, que si a mí Adolfo me muestra que hasta él se mide, él al final del año sabe si está midiendo bien o no, y sabe de todos sus operadores, con lo cual está perfecto. Y es más, si él espera que un marcador que tiene que tener una tasa de screening positivo que puede variar de 2 a 3%, el tipo tiene 0,5, lo tiene que agarrar y decir, estás midiendo mal. O al revés, está midiendo el doble, el triple, y decir, estás midiendo mal. Yo preguntaría, y te preguntaría a vos, Adolfo, directamente, ¿cuánto pensás de los operadores que podrían hacer un screening? Por nosotros nuestra pretensión es hacer screening universal, como dijo José. ¿Saben si están midiendo mal o bien los marcadores adicionales? Se evalúan periódicamente y dicen, yo estoy perfecto, yo tengo 1,5% de ausencia de hueso nasal, estoy midiendo perfecto. ¿Cuántos pensás que operadores podés tener con su performance validada? ¿Cuánto es la tasa de screening positivo y cuánto es la tasa de no evaluable? Que son los dos testigos que te dicen si el tipo está midiendo bien o mal, o está haciendo las cosas bien o mal. Muy pocos, pero eso no es un problema del marcador, eso es un problema de implementación. Es como decir, bueno, ¿cuántos de los políticos de Argentina tienen declarados realmente sus bienes? Muy pocos, pero deberían hacerlo todos. ¿No sospechás que muchos de los que creen que están midiendo bien no miran el número?
de su tasa de screening positivo, de marcadores sí, adicionales. eso es una responsabilidad, digamos, en ausencia de un National Screening Committee como tiene Inglaterra, que regula todo, eso se vuelve una responsabilidad o individual o de alguna sociedad científica. Ok. ¿A vos te parece que estamos todos preparados para informar marcadores que no sabemos? No. O sea, Pero tampoco te estamos todos preguntaba. preparados para hacer histerectomías, cesáreas, y no nos auditan para eso ni siquiera. Adolfo, voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Alguien puede decirme de acá, de los que hacemos ecografías, si saben cuántos son los resultados positivos de sus datos? De los que estamos acá, Melí. No lo sé. No quiero que es complicado. No, lo iba a preguntar, pero no me animé. ¿La tasa de falsos positivos? Sí. Así como vos sabés la tuya, Adolfo, y las de tus operadores. Todo, Adolfo, pero a mí me han preguntado inquisitivamente, ¿cómo han hecho esto? Y la verdad es que yo no pretendo convencer que ningún centro haga nada. Lo que yo estoy tratando de hacer es lo mejor que puedo hacer con mi grupo de tareas que hacemos esto, que es un grupo heterogéneo de ecografistas, los cuales yo no elijo a quién contrato, a quién no contrato, no elijo el tiempo que tienen para hacer una ecografía, cuánto van a ganar. El tipo le pone una lista de ecografías. Digo, la pregunta es, ¿cuánto de nosotros sinceramente sabe cuántas regurgitaciones tricúpidas tiene, cuántos ductos venosos elevados tiene, cuánto han mirado? Porque te digo que me han interpelado como si yo fuera... Además yo no pretendo que nadie cambie nada, ni pretendo hacer una conducta nacional uniforme. Digo, estoy siguiendo nada más que los lineamientos de la Sociedad Interdiagnóstico Prenatal que dice, valídelo primero y después úselo. Y bueno, intenté validarlo y no me dio, entonces lo saco. Y veo después y haré un trabajo de hormiga todos los días, toda la semana, veré cómo puedo hacer para cambiarlo. Y cuando lo pueda, lo haré. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y eso redunda en beneficio de los pacientes, porque la que tuvieron los casos con trisomía 21 no son resultados positivos. El problema es si subestimás, si sistemáticamente se informa todo negativo. Ese me parece que es un error que puede ser común. Entonces, no es difícil mirar cuánto tiene uno de resultados positivos. Te da una idea de cómo estás trabajando. La pregunta es si sinceramente uno sabe cómo está. No estoy preguntando a los ecografistas de Argentina, sino los que estamos acá. Y bueno, digamos, si lo usamos es que tendríamos que saber que estamos midiendo bien. Esa es mi opinión. Perdón, Horacio, pensé que habías terminado. Le voy a dar la palabra a Ignacio Conde. ¿Estás, Ignacio? Si no, a Susana Cirelli. Hola, sí, hola, pero estoy manejando. No sé por qué salí yo, pero estoy manejando en este momento. No sé si se me escucha, tengo mala señal. Perdón, habré tocado sin querer. Bueno. Estoy manejando y con mala señal. Muy interesante la charla, muy buena. Bueno, gracias. Susana, ¿querías decir algo? No, yo tampoco toqué sin querer. Bien. Pero lo que yo hago, yo trabajo en un hospital público, entonces no podemos hacerle estudio genético a todos y sabemos que llegamos a hacer un arreglo con otro hospital que nos hace el estudio genético y nos manejamos nada más con translucencia sabiendo que vamos a detectar muchos menos casos. Pero bueno, después en otro lugar hago otra cosa. Yo creo que sí se pueden adaptar los marcadores al lugar donde uno está trabajando, siendo consciente de las posibilidades también que tiene después de resolver los casos que tienen más riesgo. Bien. Yo tengo una observación que es, la mayoría de los hospitales públicos tienen la capacidad de poder hacer marcadores bioquímicos. La mayoría trabaja con equipos que lo único que necesitan es comprar el reactivo. Y entonces es importante que para los que están en hospitales públicos que pregunten qué tipo de equipamiento tienen en laboratorio, pero en general esos autoanalizadores tienen la capacidad de poder hacerlo y lo único que tienen que hacer es comprar los reactivos.
Esa sería una observación. Y lo otro que quiero preguntar es respecto del consentimiento informado. Nosotros cuando comenzamos con el tema de la translucencia nucal, le hacíamos firmar a los pacientes un consentimiento informado, un poco siguiendo los lineamientos de FMF. Bueno, finalmente nos llenamos de papeles, eran montañas de papeles, carpetas y demás, y finalmente lo dejamos de hacer, pero quería la opinión de los expositores al respecto. Si este es un estudio en el cual uno debiera hacer, firmar un consentimiento informado, y sobre todo vienen algunas pacientes con solicitud de translucencia nucal que no saben cómo es el método o para qué le solicitaron el estudio. Eso se soluciona muy fácilmente tomándose 5 minutos para explicar cuáles son los objetivos y las alcances y limitaciones de lo que uno va a hacer, que a veces, como vos decís, no lo hace el obstetra. Me parece que no hace falta un consentimiento informado, porque si no uno tendría que pedir un consentimiento informado para hacer la P75, porque la P75 va a darte información de si estás diabética o no. Entonces, esto te va a dar información con respecto a si el bebé tiene una malformación, si el bebé está vivo, si el bebé tiene más riesgo de aneuploidías. Lo que sí obviamente requiere un consentimiento informado es un procedimiento invasivo, porque tiene riesgo. Horacio. Yo creo que en el mundo ideal sí, pero en la práctica no. La verdad que lo veo medio difícil. Bien. Tengo una pregunta, José, una pregunta. Lucas. ¿No les da la impresión de que los marcadores adicionales debieran jugar un papel en algún screening, en algún tipo de screening contingente, como ya lo están haciendo algunos? Donde no sometemos al 100%, sino que sometemos a una proporción menor de riesgo intermedio, donde los ve gente que uno esté más o menos seguro. Igual también agregaría, para estar más o menos seguro, debiera cada uno revisar a fin de año su performance, como hace Adolfo. En eso me parece que cada uno se debiera autocertificar, porque no lo va a hacer la Fetal Medicine Foundation. Pero dejar al especialista a ese grupo intermedio, ¿no parece más sensato que decir marcadores adicionales para todos y todas? Ahora vemos qué contesta en la votación la gente. Por ahí contesta el contingente. Una pregunta más. Hueso nasal ausente entre semana 11-4 y 12-4. Sí, el hueso ¿Se nasal... recita la paciente a la semana o no? Sí, es buena la pregunta, porque en realidad el proceso de osificación es paulatino, y lo que ocurre es que en las distintas semanas donde se realiza el screening, la tasa de hueso nasal ausente va bajando. De la semana 11 a la 12 y la 12 a la 13 es un proceso normal. Así que hay más, por ejemplo, el hueso nasal ausente en la semana 13 teóricamente tiene un Levy-Hood ratio más alto que en la semana 11, porque uno esperaría que más fetos hubieran completado la osificación. Así que parece una práctica razonable si uno ve todo bien y el fetito mide 45, 50 milímetros. Ahí repetirlo. ¿Vos qué opinas, Horacio? Acabo de ver yo. Estás muteado. No. Adolfo. Opino lo mismo, y es análogo a lo que pasa con algunos onfaloceles que contienen solo intestino, que uno puede, antes de informarlo, y además es mucho más catastrófico en el cálculo de riesgo un onfalocele, reevaluarlo, digamos, a la semana, ¿sí? Con un feto de más de 50 a 52, y muchos de ellos se van a desaparecer y bueno, no van a tener ninguna implicancia. Bueno, yo creo que ha sido una discusión fantástica. Yo quiero felicitarlos a todos. La verdad que es un tema interesante que todavía nos deja mucha tela para cortar. Yo acá tenía una serie de preguntas para hacer, pero en honor al tiempo me parece que tendríamos que ir cerrando. Vamos a
poner nuevamente la pregunta y les vamos a pedir que respondan a ver si ha habido algún cambio de opinión luego de las excelentes disertaciones que hemos tenido. Esto es como revertir las pasos, ¿no? Aclará, José, que los panelistas no podemos votar. Sí, sí, no podemos votar. Tengo de muy abajo. Bueno, creo que ya estamos en condiciones de ver el resultado. Antes era por el sí 57% y ahora es 52%, y bueno, el no ninguno, y el screening contingente antes era 43% y ahora 48%. Es decir, que es dicotómico. O sea, que hay un empate. Un empate. Hay un empate. Pregunta es quién paga el estudio, quién paga el segundo estudio, porque hay muchas obras sociales que no te pagan una segunda traslucencia nucal, digamos. Eso es un tema que entiendo que es menor, pero me ha pasado algunas veces que me han dicho no se le puede hacer de nuevo. Bueno, entonces, Laura, vos decidís. Terminamos. ¿Cómo ha sido el resultado de la votación? Para mí hubo un pequeño cambio al screening contingente, que era me parece que lo que preguntaba Lucas. Que por ahí pero hay que hacer un chi cuadrado. Me parece que el chi cuadrado no es significativo. No es estadísticamente significativo. Tenés un 4% más de votos. También tenemos que ver la cantidad de gente que estaba al principio y la cantidad de gente que estaba ahora, pero me preguntó a mí, contesté yo. Bueno, y nada. Las conclusiones hagan lo que quieran. ¿Qué? Soy la presidenta. Para mí hubo una tendencia de cambio. No, agradecer a los disertantes, la verdad, y a José por la coordinación. La verdad que estuvo excelente la discusión. Y bueno, hubo mucha gente escuchándonos y la verdad que me pareció que fue útil. Como dice José, la verdad que también uno podría discutir esto mucho tiempo más, pero ya llevamos 2 horas. Bueno, y me parece que ya terminamos acá. Invitarlos en diciembre a la actividad de casos clínicos. El que quiera presentar los casos en Facebook y en Instagram está la forma de presentarlos y la dirección para enviarlos al doctor José Nores y a Sabino. Así que bueno, muchas gracias y buenas noches.